Bienvenidos a Avance Noticias, les saluda Gisela Jiménez junto a mi compañero Oscar Cerrato en edición. Estamos listos para presentarles las noticias más destacadas, tanto nacionales como internacionales. Los invitamos a que nos siga en nuestras diferentes plataformas digitales, nos puede encontrar como Avance HD. Comenzamos nuestra sección informativa del día de hoy. El CNA presenta los hallazgos de los análisis integrales de los 32 hospitales del país que se derivan del convenio de cooperación que se firmó con la Secretaría de Salud a inicios de febrero del año en curso y constata que 19 de los 32 hospitales que se encuentran en estado no óptimos y 6 en condiciones deplorables. Sabemos que no se recibió una secretaría saludable, pero eso no se exime de responsabilidad de evitar que nuestra gente siga durmiendo en los fríos pasillos de una sala de espera, de no tener a personas enfermas haciendo inhumanos recorridos a pie para llegar al centro asistencial, de no ver vidas que acaben en oscuros quirófanos por falta de equipo, mantenimiento o gestiones eficientes. Superemos la deshumanización. Es de denotar y apreciar los resultados generales e impacto socioeconómico que esto representó. Para iniciar, podemos ubicarnos en la evaluación general de los 32 hospitales. Como puede apreciarse, la calificación más alta resulta de 50 puntos. Los 32 hospitales, ninguno llegó a dicho puntaje. Cabe mencionar que el Hospital Santo Hermano Pedro denotó una calificación de 45 puntos, siendo la más cercana a dicha cantidad. La cantidad más ínfima resulta en puntaje de 3 puntos por el Hospital San Isidro. Cabe mencionar que los resultados conllevan a diferentes tipificaciones de los 32 hospitales para abarcar a cada una de las clasificaciones con base a la metodología de las 5 S. En primer lugar, son 3 de los hospitales únicamente que se encuentran dentro de la categoría de implementados, 3 de 32. Dentro de lo que es los hospitales y la categoría directa de mejoras, que necesitan mejoras en el sistema, encontramos 4 hospitales. De lo que llama bastante la atención y es alarmante es que 19 de los 32 hospitales se encuentran en la categoría de no óptimo, es decir, no reúnen los requisitos necesarios para brindar una asistencia médica adecuada. Sí, como lo escucharon, 19 de los 32 hospitales. En la categoría de deplorables encontramos 6 de los 32 hospitales, es decir, dichos hospitales se encuentran en unas condiciones inhumanas. Como apreciaron en el video, lograron ver distintas imágenes como la de los roedores en las salas de cocina y entre diferentes circunstancias de la infraestructura como y que se estaban deteriorando. Se hizo una categorización, en primer lugar, de los 6 mejores hospitales y los 6 peores, de acuerdo a la evaluación realizada metodológicamente hablando, donde destaca en primer lugar como el mejor hospital, de acuerdo a su puntaje, el Hospital Santo Hermano Pedro. De la categoría de los peores hospitales, denotamos que se encuentran los 6 deplorables, iniciados por el Hospital San Isidro. De igual forma, no solamente se quedó aquí lo que es la investigación realizada por parte del CNA, sino que fuimos más allá en realizar un análisis financiero de cuál es el presupuesto ideal con base al número de población de todo el territorio nacional, logrando determinar que para el año 2022 se ostenta un presupuesto dirigido a los 32 hospitales por más de 10.000 millones de lempiras. Si se hace una comparación directa a cuál sería el presupuesto ideal por cada uno de nosotros los habitantes dentro del territorio nacional, resulta que el estado ideal es por más de 21.000 millones de lempiras, circunstancia que representa un déficit a lo que es el día de hoy, año 2022, por más de 11.000 millones de lempiras, circunstancia que cabe esclarecer que no se acarrea bajo esta administración, sino es la mala administración que se ha dado a lo largo del tiempo y el manejo de los fondos como se ha mal dirigido. Denota que actualmente solo se trabaja con el 48% del presupuesto que debería ser el ideal para poder operar los 32 hospitales.
También se analizó con base a los aumentos de cada uno de los años en el presupuesto dirigido a los hospitales, pero los determinamos por zonas departamentales. En primer lugar, que la zona central se enmarca, como lo pueden ver, en un aumento totalmente desproporcional para el año 2019 en comparación al año 2018. Es decir, se focalizó para este año la mayoría del presupuesto, aumentando más de 1.600 millones, circunstancia que solo se pudo lograr dejando las demás zonas sin presupuesto alguno para poder operar de manera adecuada. Denota que para el año 2022 se vio una rebaja, una disminución a lo que es el presupuesto por más de 160 millones para total de readecuar con base a las demás zonas. Se destina el 69% de dicho presupuesto, dejándose los servicios no personales con un 13% y lo que es más importante para cada uno de los hospitales, la destinación de materiales y suministros, solamente la cantidad de 13% de la totalidad del presupuesto para abarcar a los 32 hospitales. El 1.3% es lo que se destina a los bienes capitalizables, adquisición de maquinaria. Y lo peor, ¿saben qué lo que es? Cuando analicen cada uno de los informes, van a poder apreciar que cuando se compra la maquinaria, no se tiene un experto para que la maneje. Es decir, tenemos la maquinaria y no la podemos utilizar. Circunstancias que son desgarradoras cuando lo puedan apreciar en cada uno de manera detallada en los 8 informes y 9 con el condensado. Y actualmente solo valemos para lo que es el gobierno 1.000 lempiras. Tenemos derecho a enfermarnos una vez por dicho monto. Muchas gracias. El secretario de Estado Edmundo Orellana nos habla en relación al tema de la llegada de la Sisi al país y afirma pues de que hay 3 memorándums que se han intercambiado con la ONU para la llegada de la Sisi a Honduras. Actos protocolarios no va a venir. Naciones Unidas no va a venir a eso. Las Naciones Unidas va a venir a proceder en contra de los corruptos. Pero eso sí se va a dar. Porque primero la voluntad de la Presidenta de la República es muy clara. Ella pidió la Sisi, escuchó el clamor popular y mandó la nota. En segundo lugar, ya hemos avanzado. Tenemos ya, 3 memorándums que se han intercambiado y falta el cuarto que venga de Naciones Unidas, que va a ser, entiendo, el definitivo. Y nosotros estamos anuentes a que Naciones Unidas venga y estamos buscando las opciones para que mejor pueda hacer su trabajo. Entre otros de los temas, la diputada del Partido Salvador de Honduras, Suyapa Figueroa, asegura que ellos apoyarán al LIBRE en el Congreso Nacional siempre y cuando se busque el beneficio de los hondureños. Pues yo no lo veo como una crisis, en realidad creo que es una situación que se viene dando desde hace bastante, no es una situación nueva y obviamente hay que verlo con madurez y con determinación. Definitivamente el Partido Salvador de Honduras es un partido independiente, no es apéndice de ningún otro partido, por tanto el respeto de las determinaciones como partido es obligatorio de quienes ostentan el poder en este momento. Así que creemos que en cuanto a las decisiones de los cargos, cada uno de los miembros del partido que ocupa un cargo en el gobierno tiene que tomar una decisión. Yo creo que ya es una decisión tomada, sin embargo, pues se puede analizar. Yo diría que yo no le vería mayor drama a esto. Hay un partido que gobierna y es el que debe tomar las decisiones. Nosotros dentro del Congreso Nacional vamos a apoyar aquellas cosas, aquellos planteamientos que sean en beneficio del país y obviamente no vamos a estar de acuerdo con algunas acciones que no estén con ese compromiso por el pueblo. Nosotros tenemos una alianza permanente con el pueblo. El sacar a la narcodictadura solo fue el primer paso que teníamos que dar para restituir el orden en este país y vamos a seguir trabajando como partido y como personas con un compromiso alto por el país. Pero realmente él ha sido muy categórico, él ha dejado que nosotros como bancada tomemos nuestras propias decisiones y él nos apoya al 100% en lo que nosotros decidamos. Eso definitivamente es algo que así ha sucedido y que
seguirá sucediendo dentro del Partido Salvador de Honduras. Nosotros vamos a apoyar no solo al partido en el poder, a todo aquel diputado que plantee cosas por Honduras, en beneficio de Honduras. Nuestro compromiso no es partidario, nuestro compromiso es de ideales, de una patria verdaderamente grande, una patria como nos merecemos todos los hondureños, así que toda iniciativa que sea en bien del país la vamos a apoyar. Continuamos con más información. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, abogó ante el Foro Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la FAO, donde ha ratificado su compromiso de combatir la pobreza e inseguridad alimentaria en el país, por lo que economistas afirman que es propicio que la mandataria sepa aprovechar al máximo estas reuniones para poder atraer inversión extranjera y donaciones a la nación. Condujeron al país al 74% de pobreza. Grandes caravanas de migrantes ante la vista y paciencia de la comunidad internacional. Todos deberíamos de llegar a este espacio de la FAO con el ánimo de reconocer que la pobreza y el hambre tiene responsables y culpables de esas injusticias que produce el actual sistema del mundo. Mientras estamos en este foro, lamentablemente, según estadísticas, por cada 4 segundos, está en riesgo de morir una persona de hambre en el mundo. Hay un punto clave, el tema de los recursos para poder implementar las políticas, y pasa por 2 cosas. Número 1, que va complementado con el correcto uso de los recursos del presupuesto, que también sean transparentes y que no perdamos recursos por corrupción, y los recursos que podemos canalizar por el apoyo o la ayuda o financiamiento internacional para poder aplicar las políticas pertinentes para poder hacerle frente a la pobreza, a reducir el hambre. Por su parte, el presidente de la Asociación de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras, Josué Orellana, destaca que las centrales obreras exigen un ajuste salarial para los empleados públicos. Yo creo que aquí la molestia que nosotros hemos planteado hoy es sobre el tema de la petición salarial. Hicimos una petición salarial desde el mes de marzo. Han pasado más de 6 meses, no se da una respuesta positiva de la parte de las autoridades de gobierno. Nosotros esperamos que a esta altura estuviera instalada la mesa de negociación y que inclusive tuviéramos ya firmado un acuerdo. Hemos peticionado 4.000 lempiras mensuales a partir del mes de julio del año 2022. En los últimos 6 años hemos venido recibiendo ajustes salariales. Lastimosamente vamos a finalizar octubre y todavía no se ha instalado la mesa de negociación. Yo creo que esta situación no debe de pasar, sobre todo en un gobierno que es el gobierno del pueblo. Nuestras expectativas eran mucho más grandes de lo que ha sucedido hasta ahora y eso es lamentable, sinceramente. Por eso es que hemos anunciado, nos reservamos el derecho a tomar cualquier tipo de acción encaminada a que las autoridades de gobierno puedan instalar esta mesa de negociación, y no solo instalarla y que nos digan que no hay dinero, sino que se dé una respuesta positiva. El ajuste salarial es de 4.000 lempiras y el tiempo lo va a determinar esta asamblea, que son los presidentes de los distintos sindicatos del sector público que están hoy presentes en esta asamblea. Son ellos con nosotros los que van a determinar y van a analizar cuál es lo pertinente a seguir. Yo creo que no sería necesario llegar a ningún tipo de presiones si hay una voluntad política manifiesta de las autoridades, y en este sentido nosotros esperamos que estas autoridades nos den una respuesta. Todos recordamos el gobierno de don Manuel Zelaya Rosales, donde los trabajadores del 2006 al 2009 fuimos muy favorecidos, entendiendo el esfuerzo que hacen los trabajadores del sector público. Lastimosamente, en este nuevo gobierno, que esperábamos nosotros el mismo trato, no es lo que hemos recibido, y esto sí causa molestia a la Casa de Trabajadores del sector público. Está en las manos de la Presidenta de la República. Ella debe proceder a instruir a quien corresponda para instalar esta mesa de negociación.
y se nos pueda escuchar a nosotros estas peticiones, que no son números inventados, son analizados técnica y financieramente, producto del alto costo de vida, producto del alto costo de los servicios públicos en este país, producto del alto costo de la canasta básica que ya superó los 14.000 lempiras, de una serie de situaciones que nos avasallan a los trabajadores y que esperamos nosotros que haya una respuesta positiva. Es que eso va a depender cuando tengamos, por eso nosotros queremos que se instale esa primera mesa de negociación, porque en esa primera mesa de negociación va a estar Finanzas, va a estar la Secretaría del Trabajo, va a estar la Secretaría de la Presidencia, y ahí es donde nosotros vamos a determinar a qué trabajadores ya se les dio un ajuste salarial, porque hay que decir, aquí hay grupos privilegiados en el país donde no necesitan irse a despeinar a la calle para que les den un ajuste salarial. Entonces, eso es lo que Finanzas nos debe presentar, a quién se le dio un ajuste salarial y quiénes son los que estamos todavía pendientes que nos asigne un ajuste salarial para el 2022. Y tomando en cuenta ese punto de vista de la Autoridad de Finanzas, poder nosotros con todos nuestros asesores técnicos y los asesores técnicos y financieros de ellos tomar una decisión en conjunto. Al final es una negociación, no es una camisa de fuerza, pero debe haber voluntad para que nos entendamos. A continuación le presentamos las condiciones del tiempo para el día de hoy con el pronosticador de turno, Will Ochoa de Senaos Copeco. Muy buenas amigos, es un placer saludarles y darles a conocer las condiciones atmosféricas que estarán imperando este martes 18 de octubre debido a la convergencia de viento y humedad procedente del Océano Pacífico como también del Mar Caribe hacia el territorio nacional. Se nos estarán generando lo que son lluvias y chubascos de débiles a moderados, ocasionalmente fuertes y con actividad eléctrica, más que todo para áreas montañosas del sector occidente, suroccidente y la región sur. Para las demás regiones pues tendremos lo que son lluvias bastante aisladas. En cuanto a los oleajes, normales en la costa norte de 1 a 3 pies y levemente alterado para el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies. A continuación les detallaremos las temperaturas en las diferentes regiones del país. El presidente del Sindicato de Empleados de los Hospitales Psiquiátricos, Mario Rojas, destaca desabastecimientos de medicamentos en dichos hospitales. Medicamentos controlados, medicamentos que no se compran en la pulpería ni en las farmacias, y la Secretaría de Salud no ha hecho nada. Hicimos la denuncia, ustedes son testigos de eso y no pasó nada. Seguimos desabastecidos y regresando a los pacientes sin su medicamento respectivo. Aproximadamente son 8 medicamentos del cuadro básico, ansiolíticos, antidepresivos, anticonvulsivos, que esto solo en los hospitales psiquiátricos se pueden conseguir los medicamentos, pero no nos han abastecido. Hubo un decreto de emergencia para las compras directas, pero no pasó nada, seguimos en esta misma situación. Ya están descompensados, ya están volviéndolos a ingresar porque al no tener medicamentos se descompensan, convirtiéndose prácticamente en un peligro para la sociedad, porque no están tomando sus medicamentos respectivos, muestran agresividad, y la población hondureña está en este momento tan polarizado que cualquier situación es violencia. Entonces nuestros pacientes andan deambulando en peligro constante por la situación que vive en el país. En algunos casos, en el Hospital Santa Rosita nos deben horas extras desde el mes de agosto, no hemos querido accionar porque estamos en un proceso eleccionario y estábamos esperando que finalizara para retomar las acciones. Hay 70 compañeros que siguen esperando el riesgo laboral y tantas cosas que se deben en los hospitales que las vamos a retomar en el transcurso de la semana. Bueno, la ansiedad, la depresión, el estrés, gente con problemas de convulsión porque no está el medicamento que se necesita para evitar que los pacientes convulsionen. Esto es preocupante porque un paciente descompensado es un peligro enorme. Nosotros que trabajamos ahí conocemos la agresividad de estos pacientes, pero no hay medicamentos para controlarla, entonces esta es la situación que está pasando. Adrián Mendoza, en la consulta externa está atendiendo 300 pacientes diarios, casi 100 pacientes de los que atendían hace 1 o 2 años. Santa Rosita un número igual. Entonces eso ha provocado el desabastecimiento
de ambos hospitales psiquiátricos, que esperamos que el gobierno tome alguna acción porque ya nosotros no podemos hacer nada. En algunos nuestros pacientes toman mucho medicamento, hay algunos pacientes que toman 4 medicamentos, 5 medicamentos y de repente de estos 5 medicamentos que toman no hay ninguno en la farmacia. Entonces ese es el problema, que se van a descompensar, van a tener que ingresarlos nuevamente y nos van a saturar los hospitales, que ese no es el problema está que no tenemos más hospitales a nivel nacional y todos los pacientes llegan a Santa Rosita y Mario Mendoza. Por su parte, el presidente de Citramedis, Miguel Mejía, exige pues el pago de los empleados de salud a nivel nacional. Sí, efectivamente, entre todos los hospitales y regiones departamentales que le mencioné. Entonces, yo creo que esta es una situación que indigna, ya no preocupa, sino que indigna. Y esa es la demanda que le estamos haciendo ahorita al señor ministro, de que por favor resuelva esta situación a la mayor brevedad posible, porque los compañeros ya no pueden seguir pues aletargados esperando que se les dé cumplimiento a lo más sagrado, que es el sustento diario que se lo han ganado a través de su salario. Alrededor de 2.000 entre los hospitales de San Lorenzo, Hospital Escuela, Hospital Gracia Lempira, Hospital San Marcos, regiones departamentales como Santa Bárbara, región departamental metropolitana de San Pedro, región metropolitana de Tegucigalpa. Todas estas regiones tienen problemas, tanto el personal permanente que les deben hasta 4 meses de salario y el personal que está bajo la modalidad de contrato que les deben 10 meses de salario. Imagínense, el trabajador con tanto sacrificio se ha entregado por entero a proporcionarle sus servicios a la salud del pueblo hondureño, y ahora resulta que no pueden ni reclamar su salario, porque si les reclaman su salario también hay grupos que los pisotean. Yo creo que esto es indignante, ya no hay derecho pero ni al reclamo, ni a la protesta, y yo creo que en ese sentido pues le estamos haciendo un planteamiento al señor ministro para que esto lo resuelva a la menor brevedad posible. Lo que sucede es que en los niveles intermedios también hay funcionarios que no están obedeciendo las directrices del señor ministro, y nosotros le hemos hecho ver esto con nombre y apellido, y él quedó de hacer los correctivos a la menor brevedad posible, porque creo que es una situación que ya está volviendo insoportable. El dirigente del sector salud, Félix Palma, asegura que Honduras no está preparado para eliminar el uso de la mascarilla. En efecto, hay que analizar primero, ¿verdad?, el engranaje de la entidad estatal que maneja los servicios públicos en Honduras, como sea la Secretaría de Salud. Si otros países ya adoptaron esa disciplina, podría ser que nosotros la hagamos, pero más que todo esto va como responsabilidad de cada ser humano, de cada persona, de poderse cuidar y de mantener las medidas de bioseguridad para evitar contagios, porque el virus el COVID-19 todavía no se ha ido, todavía sigue latente en nuestro país. Lo que pasa que ya en otros, como le dije, otros términos, otras fases más leves como al principio. Yo pienso que como hondureños no estamos preparados todavía como para pensar en ese tema de quitarnos la mascarilla. Ha sido un 100%, pero sí hemos tenido efectos muy buenos, unos resultados muy importantes que han venido a bajar los efectos secundarios a la enfermedad del COVID-19. Por lo tanto, nosotros como sindicalistas y representantes de los trabajadores de la salud siempre seguimos diciendo que es responsabilidad de cada persona, de cada hondureño, cuidarse. Las medidas de bioseguridad es lo que, por último, debemos de... Los hospitales siempre permanecen llenos. Decir a estas alturas que tenemos vacíos los hospitales por pacientes, no. Las autoridades lo saben perfectamente, las autoridades de los hospitales permanecen llenos de cualquier cantidad de patología. Cuando el auge del COVID-19 en nuestro país, no es que no habían otras enfermedades, sí las había, pero el fuerte era el COVID-19. Siempre tenemos pacientes y un rebrote no estaríamos preparados como pueblo hondureño. Definitivamente no estaríamos preparados. Para mascarilla, es responsabilidad de cada quien, porque como dijo el dicho, sálvese quien pueda, porque al final no habrá justificación, nadie va a poder juzgar o culpar, ¿verdad?, las autoridades de la Secretaría de Salud porque no donaron, porque no entregaron materiales, porque no hicieron el surtido en los diferentes hospitales, sino que es responsabilidad de cada quien. Hoy se volvió negocio, lastimosamente. La mascarilla usted la encuentra en cualquier parte del mercado, en cualquier parte, y usted se la usa, hasta con diseños y colores y todo, pero de una y otra forma viene a contribuir a la prevención de la enfermedad.
En el mes de agosto está dedicado a la concientización del cáncer de mama. El doctor Roberto Consenza pues invita a las mujeres y hombres a hacerse la mamografía para poder evitar el cáncer de mama. Bueno, yo creo de que es importante conocerse su cuerpo en el momento en que la persona puede estar bañando, aprendiéndose a tocar, sobre todo lo que es la mama, tanto los hombres como también las mujeres, para poder prevenir en caso de que se sientan algo extraño, puedan acudir al médico, ya que esta es una enfermedad en el cual, si bien es cierto, no hay una prevención, pero sí llegando al principio de los síntomas que puede presentarse, nosotros podríamos como médicos hacer algo por esas personas y ver si hay algún cambio en la coloración de la mama, si hay algún tipo de secreción, si se miran alguna rugosidad también en la mama. Es importante acudir al médico, y si es una persona mayor de 40 años es necesario hacerse un chequeo todos los años, haciéndose una mamografía de mamas, un ultrasonido, dependiendo lo que su médico de cabecera le pueda indicar, y así usted está previniendo a tiempo lo que es una complicación con el cáncer de mama, que sabemos de que ha cobrado muchas vidas en nuestro país. La Inspectoría General del Instituto de Transporte Terrestre ha sancionado a cerca de 7 unidades del sistema de transporte público en el país por haber realizado altos cobros a la tarifa o por prestar el servicio de manera ilegal. De Danlí a Troje se han sancionado cerca de 7 unidades por andar prestando servicio de manera ilegal, por andar colgando valores que no están establecidos en ley, y vamos a seguir con esas sanciones en operativos permanentes del personal permanente que vamos a tener ahora en el municipio de Troje. La designada presidencial Doris Gutiérrez detalla los trabajos que se realizarán en los municipios que fueron afectados por la tormenta tropical Julia. Si en Honduras trabajáramos como equipo, si todos buscáramos un objetivo común, tendríamos una patria diferente. Doña Doris, en otro tema, ¿cómo se está trabajando? ¿Cómo se le está dando respuesta a la población después de la tormenta Julia en el país? Bueno, nosotros nos encargó la presidenta lo que es el plan Trifinio. Hemos estado en comunicación directa con los 22 municipios que están en Copán, en 6 de Copán y 16 de Ocotepeque. Ya prácticamente se ha avanzado mucho en lo que es el problema de las vías de comunicación, que fueron las más afectadas. Igualmente se está dando una ayuda social a las personas, y además de eso, pues igual la reparación de sus viviendas y todo esto. Así que definitivamente se está haciendo lo que se puede. A veces se quisiera hacer más, pero también los recursos son un poco escasos. Sin embargo, creemos que sobre todo las alcaldías municipales están jugando un papel importante, y en los próximos días se les va a anunciar un apoyo que creo que les va a ayudar enormemente. Inicialmente fue 200 millones, ¿verdad? Se les mandaron unas transferencias, y no digamos en compra de alimentos que han sido llevados a los sectores más necesitados. En la medida de lo posible, o sea, sabemos que una emergencia se necesita mucho dinero. Sin embargo, pues las alcaldías han estado colaborando mucho, igualmente las demás secretarías de Estado, donde la presidenta tomó la decisión de mandarlos allá al lugar. Todavía están allá muchos ingenieros de la Secretaría de Infraestructura, de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Secretaría de Desarrollo Social y otros. La Fiscalía contra la Corrupción presentó en audiencia inicial 35 medios de prueba contra la exministra de Salud, Yolani Batres, acusada por 9 delitos de fraude y 9 delitos de violación a los deberes de los funcionarios. Los detalles nos brinda el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva. En la etapa de este día, el ente acusador del Estado ha presentado 35 medios de prueba que quieren evacuar durante esta audiencia inicial. Se trata
de 2 testigos, 27 documentales, 5 evidencias y una pericia. Este requerimiento fiscal fue interpuesto por el pago de 7.885.450 lempiras por 9 contratos que fueron firmados por la Secretaría de Salud a través de su titular Yolani Batres para la creación de un software. Según el ente acusador del Estado, este monto fue sobrevalorado en un 90%, incluyendo que un software o un programa no fue entregado a la Secretaría de Salud. Durante toda la semana, el Juzgado de Letras en Competencia Nacional en materia de corrupción pues continuará con la evacuación de medios de prueba hasta finalizar con la resolución a esta audiencia. A continuación le presentamos un resumen de las noticias más destacadas en el ámbito internacional. Comenzamos en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele pues asegura que priorizará los derechos humanos de las víctimas sobre los derechos de los delincuentes. Así pues ha manifestado el presidente de El Salvador. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada y creo que eso es algo importante, procuradora, que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes, que creo que son dos cosas distintas. Derechos humanos son todos y los derechos y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos pero tienen derechos restringidos. Por ejemplo, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad. ¿Por qué cometieron un delito? Entonces, si se les restringe, en Estados Unidos algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen a la silla eléctrica. Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida, en el caso de los países que tienen pena de muerte, ¿por qué en el caso de los países pobres o en el caso de los países en vías de desarrollo del tercer mundo están encima que los delincuentes deben de tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes? Entonces, si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo, pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada, que son los que no tienen sus derechos restringidos porque no cometieron delito. Ahora nos trasladamos hacia Australia, donde ha revocado pues una decisión del gobierno anterior y que ha dejado reconocer a Jerusalén Oeste como la capital de Israel, un anuncio que lo han tomado o lo han calificado como precipitado por los israelíes y celebrado pues por las autoridades palestinas. La ministra de Relaciones Exteriores, Penny Wong, dijo en un comunicado que el estatus de la ciudad debe resolverse como parte de cualquier negociación de parte entre Israel y el pueblo palestino y no a través de decisiones unilaterales. El nuevo gobierno australiano anunció ahora esta resolución, pero la ministra Wong volvió a confirmar la amistad del país a Israel y su compromiso con el hallazgo de una solución de 2 estados para 2 pueblos entre israelí y palestinos. El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí emitió un comunicado diciendo que Jerusalén ha sido la capital del pueblo judío durante 3000 años y seguirá siendo la capital eterna y unida de Israel independientemente de tal o cual sea la decisión.
Aumentan los muertos por el impacto de un avión militar en un edificio residencial, esto en Rusia. El balance de víctimas mortales como consecuencia de una colisión de un avión militar ruso modelo Su-34 contra un edificio residencial en la región de Yeisk, en el sureste de Rusia, ascendió a 13 según el más reciente reporte de las autoridades. Por otro lado, los rescatistas encontraron a 68 personas con vida gracias a las acciones profesionales, competentes y rápidas de la unidad de bomberos y rescate. Estas 68 personas fueron rescatadas durante la operación de búsqueda y rescate. El Ministerio de Defensa indicó que la causa del siniestro fue el fallo de uno de los motores de la aeronave al poco tiempo de despegar en un vuelo de entrenamiento. Estas mismas fuentes apuntaron que la tripulación logró salir a tiempo. Estados Unidos y su nueva política hacia los migrantes venezolanos. Desde el 12 de octubre del 2022, pues ha entrado en vigor un cambio de la política migratoria de Estados Unidos contra los migrantes venezolanos. El gobierno de Estados Unidos anunció el 12 de octubre del 2022 la entrada en vigor de un nuevo proceso de control migratorio destinado a reducir la presión de migrantes irregular de venezolanos en la frontera sureste de Estados Unidos. Previo acuerdo con el gobierno mexicano de Andrés López Obrador, las autoridades norteamericanas establecieron que a partir de ese mismo momento, los venezolanos que ingresen a Estados Unidos entre puertos de entrada sin autorización serán devueltos a México, según se señaló en un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. La orden de expulsión de los migrantes venezolanos a México vino complementada con el anuncio de un nuevo programa para atraer de manera legal y segura hasta 24,000 venezolanos calificados a los Estados Unidos. El nuevo procedimiento, similar al programa migratorio de Unidos por Ucrania, establece que la solicitud de migración debe realizarse vía Internet y, de ser autorizado, el ciudadano venezolano podrá ingresar a los Estados Unidos solo por vía aérea y también trabajar en ese país hasta por un periodo de 2 años. Luego de finalizar este proceso, la persona tendría la opción de optar a otro tipo de estatus migratorio. Vamos hacia Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro y el candidato Luis Inácio Lula da Silva pues se enfrentaron en un debate a 2 semanas de la segunda ronda de las elecciones. Ambos candidatos trataron de captar al votante indeciso, centrándose en Dios y en la corrupción. Durante el debate, ambos candidatos protagonizaron constantes enfrentamientos, lanzándose críticas e insultos. Ambos buscan pues sumar puntos para la vuelta electoral decisiva de este 30 de octubre, en donde en la primera vuelta Bolsonaro obtuvo 43% y Lula da Silva el 48%, y como ninguno obtuvo el 50%, se van a enfrentar en segunda vuelta. Esto ha sido todo de mi parte. Para mí es un placer haber estado con ustedes. Los invitamos a que nos siga en nuestras diferentes emisiones y también en nuestras redes sociales. Y los dejamos con la programación de Avance. Bendiciones.